Hombres y mujeres tienen de media la misma inteligencia. Es un hecho científico sólido. Entonces, ¿por qué los niveles más altos de la ciencia, la tecnología o el liderazgo no son un espejo de esa igualdad? ¿Por qué no vemos un 50-50 en los premios Nobel o en las patentes tecnológicas? La respuesta no está en el promedio, sino en un concepto que explicamos en el vídeo anterior, la dispersión. Aunque compartimos la misma media, los hombres suelen mostrar una mayor variabilidad, lo que los hace presentes tanto en el éxito excepcional como en la vulnerabilidad extrema. Pero hoy quiero dar un paso más, porque existe una intuición muy arraigada en nuestra cultura. La idea de que si dos grupos son iguales en el promedio, deberían producir resultados idénticos en la sociedad. Esperamos simetría. Sin embargo, la estadística nos dice algo contraintuitivo. La igualdad en la media no garantiza una simetría en los resultados. Hoy vamos a ver cómo una diferencia mínima en la anchura de la curva se traduce décadas después en una realidad social completamente distinta. No es una cuestión de capacidad media, es el efecto multiplicador de los extremos. Solemos usar la media para describir la normalidad, pero la realidad es que los motores del progreso no están en el centro de la campana de Gauss. Pensadlo un momento. Las innovaciones científicas que cambian el curso de la historia, los algoritmos que definen nuestra economía o las capacidades técnicas altamente especializadas no las produce el sujeto promedio. Emergen de una fracción minúscula de la población, los que están en el extremo derecho. Del mismo modo, el peso social de las dificultades cognitivas, el apoyo educativo especial o la exclusión por discapacidad se concentran en el extremo izquierdo. Por eso la dispersión importa tanto. Si el grupo A y el grupo B tienen la misma media, pero el grupo A es un 10% más variable, ese pequeño porcentaje no se nota en el centro, pero se triplica o cuadriplica en los extremos. Una pequeña diferencia en la forma de la curva basta para alterar por completo quienes forman las élites cognitivas de un país. Esto sucede por un fenómeno técnico conocido como el efecto de las colas, tail effect. En base a este efecto, a medida que nos alejamos del promedio hacia los márgenes de la campana de Gauss, la proporción entre dos grupos no cambia de forma lineal, sino progresiva. Si un grupo tiene una curva ligeramente más ancha en el centro, la diferencia será prácticamente inexistente. Sin embargo, al llegar a los umbrales de alta capacidad, donde solo reside una pequeña fracción de la población, ese ligero estiramiento de la distribución se traduce en una sobrerepresentación mucho más visible. Para entenderlo, tenemos que mirar uno de los estudios más importantes de la psicología, el SMPY, Estudio de la Juventud Matemáticamente Precoz. En los años 70, los investigadores David Luminsky y Camila Benbow identificaron a miles de adolescentes con un talento matemático extremo. No eran simplemente buenos en clase. Estaban en el 1% superior de la población y lo más importante, los han seguido durante más de 30 años. Querían saber si ese brillo inicial se mantenía o si se diluía con la vida adulta. Los resultados fueron demoledores. El rendimiento extremo no desaparece, se amplifica. Aquellos niños con alta capacidad matemática terminaron concentrando la mayoría de las patentes, las publicaciones en revistas científicas de élite y los puestos de alta dirección técnica. Pero aquí viene el dato clave. Desde el inicio, el estudio registró una mayor presencia de varones en ese extremo superior. Y esa pequeña diferencia inicial no se quedó ahí. Operó como una semilla que, regada por el tiempo y la especialización, generó una diferencia visible en quienes ocupaban las cátedras de física o las direcciones de ingeniería décadas después. Y aquí es donde el debate suele volverse emocional. Los datos del SMPY de este estudio nos dan una respuesta muy interesante. Al analizar a las mujeres que estaban en ese mismo nivel de capacidad extrema, el 1% superior de la población, los investigadores observaron algo muy revelador décadas después. Estas mujeres no habían desaparecido ni habían quedado rezagadas. Muchas habían alcanzado también posiciones de gran éxito profesional, pero en ámbitos distintos. Mientras que los hombres se concentraban desproporcionadamente en ciencias puras e ingeniería,
Una parte significativa de estas mujeres excepcionales había optado por desarrollar sus carreras en Derecho, Medicina, Ciencias Sociales o Administración, donde también alcanzaban posiciones de alto nivel. ¿Qué nos dice esto? Que no hay necesariamente una pérdida de talento. Lo que hay es una interacción entre esa capacidad cognitiva y los intereses personales. En promedio, hombres y mujeres no siempre se sienten atraídos por los mismos tipos de actividades o profesiones, y esas preferencias suelen expresarse en elecciones libres que orientan sus trayectorias hacia ámbitos profesionales distintos. La dispersión masculina nos da más individuos en el extremo, pero son los intereses y la personalidad lo que decide en qué dirección se dispara ese potencial. Si el sistema filtra por rendimiento extremo y hay más varones en ese punto de partida, la foto final de las carreras STEM será inevitablemente asimétrica. El efecto acumulativo es claro. Una ligera sobrerepresentación inicial en la cola superior puede amplificarse con el tiempo a través de procesos selectivos en contextos altamente competitivos. Y esto, en consecuencia, genera concentraciones visibles en determinados ámbitos profesionales. La clave no es una supuesta superioridad media, sino el efecto multiplicador de la dispersión cuando opera durante décadas en sistemas que filtran y recompensan el rendimiento extremo. En este sentido, conviene subrayar que la capacidad cognitiva no viaja sola. Interactúa con otros rasgos conductuales en los que también se observan diferencias sexuales. Factores como la disposición al riesgo, la competitividad o la capacidad de mantener una productividad sostenida y casi obsesiva en temas específicos suele presentar valores promedio más elevados en el sexo masculino. Cuando una mayor varianza intelectual converge con una mayor inclinación promedio hacia estos rasgos de personalidad, se genera un efecto de sinergia estadística. Esta combinación actúa como un catalizador que proyecta a los individuos situados en el extremo superior de la capacidad hacia resultados sociales y profesionales aún más acusados, asumiendo tanto los beneficios del éxito excepcional como los costes de la especialización extrema. Comprender la importancia de la dispersión es vital para nuestra convivencia. ¿Por qué? Porque si nos empeñamos en que la única prueba de justicia es la simetría absoluta, el 50-50, siempre sentiremos que el sistema es injusto. Si ignoramos que la distribución de hombres y mujeres tienen formas distintas, confundiremos diferenciación con discriminación. Reconocer que hay más hombres en determinadas élites intelectuales o técnicas por una cuestión de dispersión y de intereses no es resignarse a la desigualdad, es ser precisos. Del mismo modo que reconocer que hay más hombres en las cárceles o en los centros de educación especial no es un ataque al hombre, sino una descripción de la misma realidad estadística. La igualdad en el promedio es un hecho biológico. La diferencia en los extremos también lo es. En el próximo vídeo entraremos por fin en el porqué. ¿Cuáles son los factores evolutivos y genéticos que hacen que la naturaleza decida arriesgar más con los varones? Soy Manuel García y analizo las diferencias entre hombres y mujeres desde la psicología, la biología y la evolución. Sin consignas, con datos. La evolución no diseña ideologías, diseña estrategias de supervivencia. Si quieres comprenderlas, este es tu canal.